Buenas noches, profesora. El día de hoy vamos a hablar acerca del ciclo diésel aplicado en camiones mineros 793F en minería Las Bambas. Ahora vamos a hacer un análisis termodinámico y una propuesta de mejora energética para estos equipos. Comencemos con una pequeña introducción. Nuestro análisis se basa básicamente en la comparativa que tenemos del camión en operación a 0 metros sobre el nivel del mar y en operación en mina, ¿no? En este caso tomamos como valores la altitud promedio del Tajo de Ferrobambas, de Minera Las Bambas, que es a 4.200 metros sobre el nivel del mar, y una presión atmosférica promedio de 60-65 kilopascales. Estos 60-65 se toman a partir de los 4.200 metros sobre el nivel del mar y hay una comparativa de 101.3 kilopascales, que es a nivel del mar, ¿no? Que es una comparativa 0 metros sobre 4.200. Luego la temperatura ambiente, en los varios análisis medioambientales que he encontrado, eh, datan muchos valores. Por eso tomamos un promedio aproximadamente de 8 grados centígrados, ya que son en esa altura, entonces tiende a ser un clima helado. Otro valor que nos interesa es de que la capacidad de procesamiento de estos equipos, o bueno, de la minera en general, son de 140.000 toneladas por día. Ahora hablemos de lo que es el camión minero 793F, que cuenta con un motor Caterpillar C175 de 16 cilindros, como podemos ver a la derecha. Este motor, las características que tomamos en cuenta son el calibre, que es el diámetro, la carrera, que es la longitud de la altura de las camisas del cilindro, y la cilindrada, ¿no? El volumen por los 16 cilindros. Otro valor que nos interesa aquí es que nos comenta que, por acá lo dice. No hay reducción de potencia del motor hasta los 3.300 metros. Ya, y entonces estamos a 4.200. Entonces sí va a haber una ligera diferencia que la vamos a notar a continuación. Ya, otro valor adicional que buscamos para poder hacer los análisis correspondientes es la relación de compresión en estos equipos. Nosotros estamos tomando un valor de 16:1. ¿Por qué tomamos 16:1 y no 16,7 como indica acá en la página? Ya que en la página no he llegado a encontrar relación de compresión del motor 675-16 en aplicación a camiones mineros, más que todo sí he encontrado en grupos electrógenos diésel, ¿no? En grupos electrógeno y en flota marina. Análisis comparativo de operación. Como ya lo habíamos comentado antes, el número de cilindro, la relación de compresor 16:1, que es lo que estamos considerando. La relación de corte es un valor estimado, pero es un valor estándar, un valor que en promedio se respeta en los motores que son de la categoría diésel. En las condiciones, tenemos dos casos. En las condiciones de nivel del mar, la presión atmosférica es 101.325 kilopascales y la temperatura ambiente de 25 grados centígrados, aproximadamente 298 grados Kelvin. Y la densidad de aire se calcula a partir de los dos valores, ¿no? Que en este caso sería 1.184 kilogramos sobre metro cúbico. En la segunda condición, también hallamos el valor de la presión atmosférica calculado con la ecuación, de la ecuación que datamos de 4.200 sobre el nivel del mar, y la temperatura del ambiente de 8 grados centígrados, que es el promedio que hemos calculado. Y la densidad del aire igual, a partir de estos dos valores nos bota una densidad del aire y la altitud, que es el factor que influye directamente a la operación de este cálculo. Luego tenemos valores que vamos a aplicar ahora para poder realizar los ejercicios, bueno, el ejercicio en sí. En este caso tenemos P1, T1, esa E, que es la relación de compresión que la vamos a ver a continuación en las fórmulas, la relación de corte y el índice diabático del aire. En este caso es 1.4, que es un valor, por así decirlo, estándar.
Ya el calor específico a presión constante, que igual lo sacamos de tabla, calor específico a volumen constante, igual de tablas, y la constante específica del gas, que es en valor de kilojoules sobre kilogramos por Kelvin, y la masa molar de 28,97 gramos mol. En el primer caso tenemos una compresión adiabática isentrópica, donde la presión 1 es de 101,325, que es en el caso del nivel del mar, y la temperatura 298, que es aproximadamente 25 grados centígrados. Para el estado 2, que es un proceso de adición de calor isobárico, planteamos las fórmulas, ¿no? De presión 2 es igual a presión uno por relación de compresión elevado al Y, que es el 1,4. Resolviendo nuestras ecuaciones, y luego llegamos al estado 3. El estado 3 se data de una expansión adiabática isentrópica. Igual hallamos los valores correspondientes, ya que tenemos que el estado 3 y el estado 2 es a presión constante. Entonces, eh, claro, expansión adiabática isentrópica. Y por eso es 4.657,6 kilopascales. Luego tenemos el estado final, que es el estado 4, rechazo de calor isocórico. Entonces, reemplazamos las fórmulas que ya se han comentado en clase anteriormente para tener los valores. Entonces, conclusiones de estas propiedades del ciclo, usamos las ecuaciones de calor de entrada, de Cp, temperatura 3 más temperatura 2, 1,005, que es el Cp del aire, y por las temperaturas, ¿no? Que hayamos arriba anteriormente. En conclusión, en los casos del nivel del mar tenemos una presión máxima de 4.657,6 kilopascales, una temperatura máxima de 4.000 Kelvin, un trabajo neto de 1,318 kilojoules sobre kilogramos, una calor suministrada de 2.015 kilojoules sobre kilogramos y una eficiencia del 65,38%. Este valor luego va a ser comparado con el valor que vamos a tener a continuación. Ahora, condiciones operativas en las Bahamas. Ahí tenemos primero que calcular el valor de la presión de P1 a 4.200 metros sobre el nivel del mar con la ecuación que tenemos. A continuación, tenemos un valor de 60,05 kilopascales, que eso sería 59,2% del nivel del mar, para tener una referencia en porcentual. Igual, en el estado 1, habla de lo mismo que hablamos anteriormente, una compresión adiabática isentrópica, la presión la tenemos, la temperatura es aproximadamente 8 grados. Luego llegamos al estado 2, el fin de la compresión, que es la adición de calor isobárica. Luego compresión, fin de la combustión y el fin de la expansión al estado 4. Las propiedades igual, hacemos los cálculos correspondientes de la eficiencia, el trabajo neto, el calor de salida y el calor de entrada. A esto hacemos un factor de corrección por altitud. Usamos una ecuación para el factor de potencia, la potencia en la altitud por la potencia referencial. La potencia referencial es la que tenemos nosotros en el manual de la potencia del equipo, teniendo un valor de 0,61,03. Entonces, la potencia real, usando la ecuación 2,29 que ya está mencionada anteriormente en el documento, es el trabajo nominal por el factor de potencia, 1976 por 0,6103. Sería aproximadamente 1.206 kilowatts. Habría una pérdida de 700 kilowatts, un 38%, casi 39%. Entonces, nuestros valores finales de las bambas a 4.200 sobre el nivel del mar, tenemos una presión inicial de 60,05 por la altitud, una presión máxima en compresión de 2.759, una temperatura máxima en compresión de 3.780, un trabajo neto de 1.243 kilojoules sobre kilogramos, casi similar al trabajo del caso A. La eficiencia es 65,37, es igual al casual, diferencias son íntimas, y la potencia real de 1.206 kilowatts, ¿no? Que hay una comparación en la pérdida de la potencia debido a la altura en la cual se encuentra el equipo.
Los hallazgos críticos. Hemos encontrado que la eficiencia es invariable. La ecuación solamente depende de la relación de compresión, relación de corte y el sigma, ¿no? Que es el 1,4. El trabajo específico también es invariante porque depende de la variación de la temperatura proporcional, no depende de la altitud o de la densidad del aire, y la potencia total se reducida por la menor masa de aire disponible, como ya nos estamos dando cuenta, por la densidad a diferente altura. Entonces tenemos que la potencia nominal en estas comparativas, el porcentaje de error es mínimo, o sea, el porcentaje de diferencia, el trabajo de entrada, trabajo de salida, calor neto y la eficiencia, pero donde sí hay hacer un énfasis es en la potencia y una pérdida de 38,9%. Entonces, en la presión atmosférica en las bombas de 60,05 kilopascales, aproximadamente 59,2 de la presión a nivel del mar. Esa reducción afecta directamente a la densidad del aire según la ley de gas ideales. Como apuntamos a continuación, densidad es igual a presión sobre R por T. En las bambas, la densidad es 0,745 kilogramos sobre metro cúbicos, pero a nivel del mar es mucho mayor, es 1,184 kilogramos por metro cúbico. Hay una reducción de densidad de 37,1%. Entonces, ¿a qué llegamos con todo esto? Conclusiones de nuestro proyecto, o por lo menos las propuestas de mejoras que nosotros intentamos mantener. Uno sería el upgrade de los turbocompresores de geometría variable, los GBT. Estos varían proporcionalmente según a las RPMs del motor, el ingreso del aire, igual al escape también, y mayor presión de boost para compensar la reducción de densidad del aire. El incrementar la cantidad de turbocompresores incrementa la cantidad de aire comprimido dentro de la cámara de combustión. Otro sería el sistema de inyección múltiple mejorado. A los motores, en motores mecánicos, hay algo que se les realiza para trabajos en altura por el tema de eficiencia o rendimiento, que es el adelanto de la inyección. Bueno, acá dice la preinyección para reducir el retraso de encendido. En este caso, básicamente es adelantar los ángulos o el grado en ángulos, el tiempo que va a haber una inyección por parte del motor para adelantarse y tener más potencia, más fuerza al momento de hacer la combustión. Dependiendo de los motores, aproximadamente son de 9 grados a 11 grados. Depende de la optimización de cada uno, pero aproximadamente es ese valor. Finalmente tenemos la implementación de intercooler con mayor capacidad. ¿Qué es un intercooler? Un intercooler es un post-enfriamiento del aire que se comprime por los turbocompresores. Entonces, al enfriarlo, hay un incremento de densidad de aire en la admisión. Reduce la temperatura del aire post al turbo antes de ingresar al motor y incrementa la densidad del aire.